Me dice, mamá, tengo miedo. Y le digo, ¿de qué, hija? Me van a matar. Mamá, me van a matar. Norma Patricia se pasaba la vida cuidando a otras personas. Ella era enfermera y una madrugada, yendo camino al hospital donde trabajaba, la mataron a balazos. Le dispararon 2 veces directo en la cabeza. Este es el caso de Norma Patricia Ayala Cano. Y miren que antes de que la mataran, ella misma le había dicho a la fiscalía que temía por su vida. Se los dijo más de una vez y ellos simplemente no hicieron nada. Lo que la investigación fue destapando después resultó ser una historia mucho más grande de lo que parecía a primera vista. Norma Patricia era enfermera de profesión. Ella trabajaba en el área de urgencias del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, uno de los hospitales más importantes de México. Durante la pandemia, ella fue una de las que se quedó en primera línea sin pensarlo 2 veces. El riesgo de contagiarse nunca le importó tanto como ayudar a quien tuviera enfrente. Norma tenía 30 años. Era la más pequeña de 5 hermanos. Su hermano mayor, Cristian, cuenta que desayunaban juntos casi todos los días, que ella le hacía sus curaciones y también era quien lo dializaba. Esa misma enfermera que dializaba a su hermano estaba a punto de empezar su especialización en nefrología, la rama de la medicina que trata justamente los riñones. Fuera del hospital, Cristian la recuerda queriendo prepararse cada día más, yendo a conciertos cuando podía, escuchando Muse y The Killers, y también viendo series de medicina en sus ratos libres. Sus compañeros del instituto la recuerdan desde otro ángulo, pero también apuntando al mismo sentido, como alguien a quien sus pacientes le mandaban regalos, mensajes y flores en agradecimiento por cómo los trataba. Todo el caso de Norma empieza cuando conoce a José Humberto Cuéllar Ferrara en la clínica de la colonia Anzures llamada B&D Scott Surgery. Y según cuenta su hermana Elizabeth, él fue quien primero le invitó a trabajar ahí con él. Ya trabajando juntos, la convenció de hacerse una lipoescultura. El 4 de mayo del 2022, Norma se hizo el procedimiento. Una prima suya contó después que ese mismo día, horas después de la cirugía, ella empezó a sentirse mal. Lo volvió a buscar, pero él simplemente no le dio ninguna solución. Así que ella tuvo que salir a buscar ayuda en otro lado con otro especialista. Cuando llegó con el otro especialista y él la revisó, ahí fue cuando le dieron el diagnóstico. Norma tenía necrosis. El tejido de su abdomen y de la parte baja de su busto había empezado a morir. Su propia familia describió tiempo después que la cicatriz que le había quedado era horrible de ver. Norma tuvo que seguir su tratamiento en el sistema público de salud, cargando con un daño en su cuerpo que el hombre que se lo causó nunca resolvió. Un mes después de la cirugía, en junio del 2022, Norma decidió no quedarse callada y empezó el proceso legal contra Cuéllar Ferrara. En ese momento ella contó lo que había pasado. Dijo que durante una revisión ligada con esa misma cirugía, Cuéllar la tocó sin que ella se lo permitiera y también que después de la operación le empezó a hacer comentarios sexuales. En esa misma denuncia, Norma escribió que las lesiones físicas de la mala praxis se le sumaban el acoso sexual y que ya sentía que no tenía cómo enfrentar toda esa situación ella sola. Lo peor de toda la situación es que ambos seguían trabajando en la misma clínica. Ella seguía siendo enfermera en ese lugar y él seguía ejerciendo su carrera en el mismo sitio. Mientras él no le había resuelto nada de lo que ella le había pasado, seguía haciéndole los mismos procedimientos a otras mujeres. La denuncia que Norma impuso cubrió 3 cosas: mala praxis, abuso sexual y acoso sexual, y también pidió una reparación de casi 6 millones de pesos mexicanos. En la denuncia de Norma también quedó señalada una segunda doctora, Judith Anel Villagrana Velázquez, especialista en medicina estética. Un juez libró orden de aprehensión también contra ella por lesiones culposas y responsabilidad profesional. Y fue en medio de todo ese proceso que la familia de Norma revisó la cédula profesional de Cuéllar Ferrara y ahí descubrieron que el hombre que le había hecho la cirugía ni siquiera era cirujano plástico certificado. Él simplemente era un anestesiólogo. La maestría en cirugía estética que él tenía la sacó de una institución privada, no del Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, que es el organismo que sí certifica a quien puede operar y a quien no en México. Pasaron los meses, el proceso legal seguía su curso, pero las amenazas en contra de Norma
también. El 12 de enero del 2023, Norma, conocida en redes sociales como Bereshit Ayala, escribió en Facebook diciendo esto. Dijo que sentía miedo e intranquilidad cada día al salir de su casa hacia el trabajo o hacia cualquier lado. También hizo responsable directamente a José Alberto Cuéllar Ferrara de cualquier cosa que le pudiera pasar a su integridad física o mental. También en ese mensaje escribió que se sentía terriblemente sola y desprotegida y que no era solamente ella quien había perdido la paz, sino también su familia. Y esa no fue la única vez que ella dijo algo de esa índole. Según su familia, hubo al menos 2 o 3 ocasiones en las que alguien intentó empujarla hacia las vías del metro, pero la fiscalía nunca lo tomó como una amenaza real. Le dijeron que pudo haber sido un accidente y que tendría que comprobarlo. Y sobre el acoso, la respuesta de las autoridades fue todavía peor. Le dieron a entender que como mujer, ella lo había provocado. Elizabeth, su hermana, también habló de otro tipo de ataques que recibió Norma, como el ataque digital. A Norma la denigraban en Facebook, la llamaban enfermera narcotraficante. Su hermana asegura que esta situación le consta porque la propia Norma le mostraba las publicaciones. Una prima de Norma, que hoy administra la página Justicia para Norma Patricia, ha descrito lo que vino después de la denuncia como el inicio de una película de terror. Norma no ha sido la única mujer a que el sistema le ha fallado de esta forma. El caso de Blanca Gutiérrez pasó por la misma fiscal de delitos sexuales, Ana Casillas, y también le hizo saber que temía que la mataran, pero también fue ignorada y hoy, al igual que Norma, está muerta. Esta situación no es una casualidad. A Ana Casillas la han señalado varias veces por cómo maneja estos casos. Hay denuncias de que presiona a su equipo para cerrar carpetas rápido en vez de investigarlas a fondo y de que revictimiza a las mujeres que van a pedir ayuda. Hasta donde se puede confirmar, no existen denuncias contra Cuéllar Ferrara anteriores a la de Norma. Las demás mujeres que después dijeron haber sido también víctimas de mala praxis con él, al menos 4 según su familia, salieron a hablar únicamente después de que Norma fue asesinada. Norma parece haber sido la primera en denunciarlo formalmente. El 13 de marzo del 2024, Cuéllar Ferrara fue detenido por abuso sexual agravado y lo metieron al reclusorio preventivo Varonil Oriente. Pero días después, un juez llamado José Luis Palacio Fernández decidió que no había elementos para llevarlo a juicio y lo dejó libre. Y fue a partir de ese momento que las amenazas contra Norma se intensificaron. Pasaron casi 3 meses de amenazas, pero no hay ningún registro público de qué pasó exactamente en esas semanas, ni una audiencia ni un incidente que se haya documentado. El 11 de junio del 2024, Norma salió de su casa antes de las 6 de la mañana, camino a su trabajo. Según la reconstrucción de los hechos que hizo circular el periodista Carlos Jiménez, a partir de cámaras de vigilancia de la zona, un vehículo llegó al barrio San Ignacio a las 15:15 de la mañana. A las 15:21 de ese vehículo bajó el hombre que sería el autor material del ataque hacia Norma. Mientras el carro recorría la zona, él empezó a caminar tras de Norma. Ella iba caminando por la calle Pachicalco, ya casi llegaba al 6º callejón. El hombre se puso detrás de ella y disparó al menos 2 veces directo hacia su cabeza. Después de eso, simplemente huyó. Mensajes de WhatsApp recuperados más tarde por las autoridades revelarían algo que nadie sabía esa mañana, y era que Norma había sido vigilada durante días antes del ataque. Habían fotos de ella subiendo hacia el transporte público, videos de sus recorridos diarios y mensajes confirmando en tiempo real hacia dónde ella se dirigía. Los vecinos de la zona escucharon las detonaciones y al salir encontraron el cuerpo de Norma tendido en la banqueta, cubierto de sangre. En medio de toda la situación, los vecinos llamaron al 911. Minutos después llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana junto con paramédicos, que confirmaron que Norma ya no tenía signos vitales. Las autoridades procedieron a cerrar la calle mientras esperaban a los peritos de la fiscalía para levantar el cuerpo. El atacante de Norma había huido en un vehículo gris y el Centro de Comando y Control C2 Oriente revisó las cámaras de la zona, sacó los rasgos físicos y la ruta de escape y activó un cerco. Así fue como la policía interceptó el carro en el cruce de la calle 11 y 19 en la colonia Olivar del Conde. Ahí detuvieron a Marco Antonio Ramírez Bastidas, de 23 años. Esa misma mañana traía con él 40 bolsas de marihuana, 80 de cristal y un teléfono celular. El mismo celular que tenía las fotos, los videos y los mensajes que probaban que había estado vigilando a Norma.
Al día siguiente, compañeras y compañeros del trabajo de Norma marcharon desde Periférico Sur hasta Calzada de Tlalpan y frente al propio instituto donde ella trabajaba se hincaron en silencio. Gritaron una sola consigna y era: Norma no murió, Humberto la mató. En medio de toda esa situación, el Consejo de Equidad y Género del instituto exigió por escrito el esclarecimiento del caso. En un principio todo apuntaba a que Marco Antonio era quien había disparado. Él mismo confesó ante las autoridades que él y un cómplice habían sido contratados para matar a Norma y que les habían pagado 20,000 pesos mexicanos por hacerlo. Y apenas un mes después del crimen ya los habían vinculado a proceso por feminicidio. Pero con el tiempo la investigación fue encontrando algo muy distinto. Marco Antonio había sido el conductor del carro en el que se escaparon. Quien disparó fue su papá. Luis Alfonso, alias El Bala, ni siquiera fue detenido por este caso. A él lo agarraron el 21 de enero del 2026, año y medio después del feminicidio, por un asalto a mano armada en una gasolinería de Tlalpan. Y cuando las autoridades revisaron sus antecedentes, ahí apareció vinculado también al asesinato de Norma. Ya él tenía 3 entradas al reclusorio por robo y lo buscaban aparte por 2 homicidios más. En este caso hay un tercer nombre, que es el de Javier. A él lo señalan como el halcón, el que vigiló y coordinó los movimientos de Norma los días antes del ataque. A él lo detuvieron el 5 de noviembre del 2025, más de un año después del crimen. Y el cuarto nombre es José Humberto Cuéllar Ferrara, el doctor, el que según la investigación pagó para que todo eso pasara. El motivo que tuvo Marco Antonio para hacer eso fue el dinero. Así lo confesó él mismo. Dijo que le habían pagado 20,000 pesos por el trabajo. De Luis Alfonso no existe ninguna confesión propia sobre el pago, pero la investigación lo ubica en el mismo esquema, contratado para que mataran a Norma. Ninguno de los dos tenía una relación personal con ella. Cuéllar Ferrara, en cambio, nunca ha dado una entrevista ni un testimonio explicando nada. Lo único que existe es la reconstrucción de la fiscalía y las propias palabras de Norma. Meses antes de morir, cuando ella escribió que temía que el doctor quisiera solucionar el problema que representaban sus denuncias, 8 días después del asesinato, el 19 de junio del 2024, Cuéllar Ferrara cruzó la frontera hacia Guatemala por el puerto fronterizo de Tuxtla Chico. 2 días después, desde la ciudad de Guatemala, tomó un vuelo hacia Bogotá y ahí se instaló en Florida Blanca, Santander, donde puso un puesto de arepas junto con su pareja, usando el negocio de ella como una fachada. Las autoridades mexicanas emitieron la notificación roja de Interpol el 10 de octubre del 2024 y casi 2 meses después, el 7 de diciembre, la policía colombiana finalmente dio con él. Cuéllar llevaba 5 meses vendiendo arepas cuando lo agarraron en plena calle mientras iba a comprar cosas para una celebración. Se quedó detenido en Colombia 18 meses mientras se resolvía el proceso de extradición, hasta que el 22 de mayo del 2026, Colombia por fin concedió la extradición. 5 días después, el 27 de mayo a las 9:36 de la noche, Cuéllar Ferrara llegó a México y lo detuvieron en el hangar de la Fiscalía General de la República, en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México. Y de ahí lo mandaron directo al reclusorio preventivo Varonil Norte. Marco Antonio Ramírez Bastidas fue sentenciado el 11 de febrero del 2026 a 43 años y 9 meses de prisión, y aparte de dar una reparación de daños de más de 500,000 pesos mexicanos. Ahora él está cumpliendo su condena en el reclusorio norte. Luis Alfonso, el papá de Marco Antonio, ya fue vinculado a proceso por feminicidio y está en el reclusorio norte. Javier, por otro lado, sigue su proceso, pero todavía sin una sentencia. Y Cuéllar Ferrara, el hombre al que los otros 3 señalaron como quien pagó por toda esta situación, hasta la fecha más reciente que se pudo confirmar, solo había sido vinculado a proceso por abuso sexual agravado. El cargo de feminicidio como autor intelectual seguía pendiente de una segunda orden de aprehensión. Entonces, 2 años después de que mataron a Norma, la persona señalada como quien lo ordenó todo, todavía no enfrenta ese cargo específico ante un juez. Norma Patricia sabía que le iban a matar, lo dijo en público, nombró a su agresor con nombre y apellido más de un año antes de que todo pasara. Y el sistema que se supone debía protegerla, la fiscalía, los jueces, las autoridades a las que ella acudió más de una vez, no movieron un solo dedo. Y esa madrugada del 11 de junio, él la mató. El médico que pagó por todo esto
sigue todavía sin enfrentar un cargo de feminicidio ante un juez. Ahora díganme ustedes en los comentarios, ¿creen que va a haber una sentencia justa o que simplemente el caso va a quedar así? Y si no me siguen todavía, síganme en mis redes, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que estén al tanto de cada caso que se suba semanalmente. Y también para saber las actualizaciones de este caso, ya que sigue abierto hasta el día de hoy. Nos vemos en un próximo caso. ¡Chaito!